La tierra de los arios. Desde tiempos antiguos, distintas civilizaciones han florecido en la región que hoy llamamos Irán. El término Erán, documentado ya en el siglo III después de Cristo bajo los sasánidas, significa tierra de los arios, nombre con el que se autodenominaban los pueblos indoeuropeos que se establecieron en esta meseta hace más de 3000 años. El mundo griego, en cambio, designó estas tierras como Persia, tomando el nombre de la provincia de Fars, antigua Parsa, cuna del imperio aqueménida. Así nacieron las dos denominaciones históricas: Irán, usada por sus habitantes; Persia, impuesta por los forasteros. En la antigüedad, los pueblos iranios construyeron imperios de gran sofisticación. El primero fue el imperio aqueménida, más conocido simplemente como el imperio persa. Fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., este vasto dominio se extendió desde el mar Egeo hasta el Indo. Famoso por su enfrentamiento con los griegos en las guerras médicas, cayó finalmente ante la conquista de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, el territorio iraní quedó bajo dominios helenísticos. Durante siglos permaneció fragmentado, hasta que volvió a unificarse bajo el imperio sasánida. Esta dinastía retomó el ideal imperial persa y lo reorganizó sobre una base religiosa: el zoroastrismo, un antiguo credo que concebía el mundo como la lucha entre el bien y el mal bajo la autoridad de Ahura Mazda. Enfrentados durante siglos con Roma y Bizancio, los sasánidas fueron finalmente derrotados por un adversario común: los árabes musulmanes. Con la caída del imperio en el siglo VII, Persia fue incorporada al naciente califato islámico. La islamización fue lenta pero constante. El zoroastrismo fue desplazado progresivamente, aunque sobrevivió en pequeñas comunidades, como los parsis emigrados a la India. Sin embargo, aunque Irán fue islamizado, no fue arabizado. Los persas conservaron su lengua y su identidad cultural. Durante el califato abasí, Irán emergió como una identidad distinta dentro del mundo islámico, aportando su herencia al florecimiento cultural conocido como la Edad de Oro del Islam. Parte de esa singularidad se expresó más tarde en la adopción de una forma particular de Islam: el chiismo duodecimano. Esta rama no surgió de un conflicto teológico, sino de una disputa política por la sucesión de Mahoma. Tras su muerte, algunos consideraron que su primo y yerno Alí debía ser el líder legítimo de la comunidad musulmana. Sin embargo, la mayoría eligió a Abu Bakr, quien fue proclamado primer califa del Islam. La disputa culminó en el año 680 en la batalla de Karbala, donde el hijo de Alí, Husayn, fue asesinado mientras encabezaba una rebelión. Este suceso marcó el nacimiento del chiismo como una tradición autónoma, caracterizada por la devoción a la memoria de Husayn y la espera del retorno del imán oculto, el Mahdi. Durante siglos, los chiitas fueron una minoría dispersa. No obstante, en el siglo XVI, tras las invasiones mongolas y timúridas que fragmentaron la región, una nueva dinastía de origen iraní consolidó el chiismo como religión oficial: los safávidas. Bajo su reinado se forjó la síntesis entre identidad persa y tradición chiita que aún define a Irán. El esplendor safávida no perduró. En el siglo XVII, el imperio se debilitó por luchas internas, conflictos dinásticos y presiones externas como los ataques otomanos y la invasión afgana. En 1736, la dinastía cayó con el ascenso de Nader Shah, un caudillo militar que fundó un efímero imperio, la dinastía Afsárida. Tras su asesinato, Persia volvió a fragmentarse. Durante décadas, distintas facciones disputaron el poder. Entre ellas se destacó el reinado de Karim Khan Sand, que trajo cierta estabilidad desde Shiraz, pero su dinastía tampoco logró consolidarse. Finalmente, en 1796,
Los Qajar, una familia turcomana del norte, se impusieron y establecieron su capital en Teherán. Pero ese nuevo orden seguía anclado en estructuras premodernas. En el siglo XIX, Irán no solo se enfrentaría a potencias extranjeras con ejércitos e industrias en expansión, sino también a ideas nuevas: constituciones, nacionalismos, ciudadanía. Los Qajar y la Revolución Constitucional. Durante más de un siglo, los Qajar gobernaron Irán como un imperio clientelar, no como un Estado moderno. No existía una burocracia centralizada, ni un ejército profesional, ni un sistema fiscal eficiente. El monarca persa, el Shah, era apenas el vértice de una red de clanes tribales y líderes religiosos que ejercían un poder amplio y autónomo. Esta situación interna era poco favorable para afrontar los desafíos que se avecinaban. En el siglo XIX, Irán quedó atrapado entre dos imperios en expansión: Rusia, que avanzaba desde el Cáucaso, y Gran Bretaña, que protegía sus rutas hacia la India desde el Golfo Pérsico y Afganistán. Durante el reinado de Fath Ali Shah, las derrotas frente a Rusia obligaron a Irán a ceder el Cáucaso y firmar tratados desiguales que impedían, por ejemplo, fijar tarifas aduaneras o juzgar a los extranjeros según su ley. Los productos europeos inundaron el mercado persa y dañaron gravemente la producción artesanal local. Ante esta presión, Nasser al-Din Shah intentó modernizar ciertas instituciones para asentar un Estado centralizado y más resistente a la injerencia externa. Con el impulso de su gran visir Amir Kabir, se reorganizó el ejército, se promovieron la educación y la prensa y se emprendieron obras de infraestructura. Pero las reformas toparon con la resistencia de la nobleza y del clero. Tras 3 años de servicio, Amir Kabir fue destituido y ejecutado. Se abrió así un dilema irresuelto. Muchos temían que la modernización amenazara la identidad religiosa y cultural iraní, pero al mismo tiempo era evidente que sin transformaciones profundas, el país quedaba vulnerable ante las potencias extranjeras. En esas décadas comenzó a germinar un clima de renovación intelectual y contestación política. Entre sus precursores destacó Jamal al-Din al-Afghani, un pensador itinerante que desde el exilio denunciaba tanto el despotismo de los monarcas como la pasividad del clero. Sus ideas, difundidas entre comerciantes y jóvenes letrados, impulsaron una incipiente conciencia nacionalista y reformista que cuestionaba el inmovilismo de la dinastía Qajar. Mientras tanto, el imperio mostraba su debilidad. Las concesiones a compañías extranjeras se multiplicaron, como la escandalosa concesión Reuter o el monopolio del tabaco otorgado a una empresa británica. Este último episodio desencadenó la protesta del tabaco, liderada por ulemas y comerciantes. En 1896, Nasser al-Din Shah fue asesinado por un radical influido por estas ideas. Su muerte simbolizó el agotamiento del orden Qajar. La oposición al gobierno autocrático y la influencia extranjera se había extendido. Su sucesor, Mozaffar al-Din Shah, agravó la crisis. Para sostener sus gastos, contrajo nuevos préstamos y concedió derechos exclusivos sobre el petróleo a William Knox D'Arcy, germen de la futura Anglo-Persian Oil Company. En 1906, una serie de protestas forzó la creación de un parlamento y la promulgación de una constitución. Nacía el movimiento constitucionalista. Sin embargo, su triunfo fue breve. En 1908, tras la muerte del Shah, su hijo, Mohammed Ali, bombardeó el parlamento y restauró la autocracia. La resistencia armada logró deponerlo al año siguiente, reinstalando la asamblea bajo una regencia en nombre del heredero menor de edad, Ahmed. El desenlace de este proceso fue anticlimático. El nuevo gobierno intentó sanear las finanzas y fortalecer el Estado, pero se topó con el rechazo ruso. En 1911, ante un ultimátum,
tropas rusas ocuparon Teherán y clausuraron de nuevo el parlamento. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Irán era formalmente una monarquía constitucional, pero carecía de soberanía real. Su territorio estaba dividido en zonas de influencia entre Rusia y Gran Bretaña, y el parlamento, aunque reabierto de manera nominal, apenas conservaba poder efectivo. Reza Shah y la modernización autoritaria. La Primera Guerra Mundial agravó la fragilidad crónica del Estado Qajar. Aunque Irán se declaró neutral, su territorio volvió a ser escenario de ocupaciones y conflictos. Tropas rusas y británicas avanzaron para asegurar sus zonas de influencia, mientras los otomanos lanzaban ofensivas y agentes alemanes alentaban rebeliones locales. La devastación fue enorme. Entre 1917 y 1919, una hambruna causada por la ocupación militar y la parálisis del gobierno local provocó la muerte de al menos 2 millones de personas, una de las peores catástrofes humanitarias en la historia del país. Terminada la contienda, el Reino Unido quiso consolidar su dominio en la región. A pesar de que la Rusia bolchevique había retirado sus tropas y denunciado el imperialismo zarista, Londres temía que el comunismo pudiera extenderse hacia Irán y sus dependencias en India y Medio Oriente. En 1919 se firmó el Tratado Anglo-Persa, que buscaba convertir al país en un protectorado de facto. El Reino Unido asumía la organización del ejército, las finanzas y las comunicaciones. El tratado, rechazado por el Parlamento, fue percibido como una humillación nacional, alimentando un nacionalismo cada vez más arraigado. Mientras la dinastía Qajar perdía legitimidad, emergieron nuevas fuerzas. En 1921, Reza Khan, comandante de la brigada cosaca, marchó sobre Teherán y dio un golpe de estado con la aquiescencia británica, que prefería un poder fuerte y estable antes que un protectorado impopular y vulnerable al influjo soviético. Durante los años siguientes, Reza Khan consolidó su poder, sometió a las tribus rebeldes, impuso el orden en las provincias y negoció la retirada de las tropas extranjeras que aún ocupaban partes del país. En 1923 fue nombrado primer ministro y persuadió al joven Ahmed Shah de abandonar Irán. Finalmente, en 1925, la Asamblea Constituyente depuso a la dinastía Qajar y proclamó a Reza Khan como Reza Shah Pahlaví. Su proyecto fue claro: construir un Estado centralizado, secular y nacionalista. Inspirado en las reformas de Atatürk en Turquía, emprendió una modernización autoritaria. Se limitó la influencia del clero en la justicia y la educación, se creó un ejército profesional y se impuso la escolarización laica. La censura se intensificó y los partidos políticos fueron prohibidos. Sus políticas de occidentalización también alcanzaron la vida cotidiana. La más polémica fue la prohibición del velo islámico en los espacios públicos. Aunque algunos sectores urbanos la apoyaron, gran parte del país la vio como una afrenta a la religión. Estas tensiones dejaron heridas que resurgirán décadas después. En el plano económico, Reza Shah promovió un modelo estatista y proteccionista. Se financiaron carreteras, se expandió la burocracia y se construyó el ferrocarril transiraní. Se fomentó la industria y se nacionalizaron servicios estratégicos, pero la principal fuente de ingresos, el petróleo, siguió bajo control británico. Hacia fines de los años 30, Reza Shah buscó distanciarse de la tutela inglesa y estrechó lazos económicos con Alemania, que se convirtió en su principal socio comercial. Esa política encendió las alarmas de Londres y Moscú. En 1941, con la Segunda Guerra Mundial en curso, el Reino Unido y la Unión Soviética invadieron Irán para proteger los campos petroleros y asegurar las rutas de suministro hacia el frente soviético. El Estado que Reza Shah había construido no fue desmantelado, pero su reinado terminó. Fue obligado a abdicar y partir al exilio. En menos de 2 décadas, Irán había pasado de la fragmentación caótica de los Qajar a una centralización autoritaria. La modernización fue real y profunda.
pero también disparó resentimientos contra el despotismo que la impulsó. Mossadegh y el proyecto nacionalista. La ocupación aliada inauguró un nuevo capítulo en la historia iraní. Reza Shah partió al exilio mientras su hijo Mohammad Reza, con apenas 21 años, ascendía al trono. El joven cooperó con los intereses aliados y buscó restaurar la legitimidad de la corona, prometiendo reinar como un monarca constitucional. Al alejarse de los modos autocráticos de su padre, se abrió un periodo de relativa apertura política. El parlamento recuperó protagonismo, la vieja élite terrateniente volvió a ocupar posiciones de influencia y los ulemas recobraron espacios de liderazgo comunitario. Este clima también favoreció la emergencia de nuevas fuerzas políticas. En 1941 se fundó el Partido Tudeh, de inspiración comunista. Rápidamente se convirtió en una fuerza importante, combinando consignas socialistas y antiimperialistas que encontraron eco en las ciudades industriales. Sin embargo, su progresiva subordinación a los intereses de la Unión Soviética, apoyando movimientos autonomistas kurdos y azeríes, alimentó la desconfianza de la monarquía y de las potencias occidentales. Tras un atentado fallido contra el Shah en 1949, el partido fue ilegalizado y perseguido. Al mismo tiempo, comenzó a tomar fuerza un nacionalismo de nuevo cuño. Mossadegh, veterano del movimiento constitucionalista, formó el Frente Nacional, una coalición que agrupó partidos demoliberales y socialdemócratas. Su proyecto aspiraba a profundizar la democracia y recuperar el control de los recursos con la nacionalización del petróleo como principal bandera. En 1951, tras una intensa movilización popular, el Parlamento aprobó la nacionalización de la industria petrolera y nombró a Mossadegh primer ministro. La reacción británica fue inmediata. Londres organizó un bloqueo económico, retiró a su personal técnico y llevó el conflicto a la ONU. Mientras tanto, dentro de Irán, la tensión crecía. Mossadegh buscaba reducir la influencia del Shah y expandir el poder y la autonomía del Parlamento, aunque sus críticos lo acusaban de querer concentrar el poder en su propia figura. En 1953, la CIA y el MI6 orquestaron un golpe de Estado. El Shah recuperó el control absoluto del país, mientras Mossadegh fue arrestado, juzgado y condenado. Aunque su derrocamiento fue encubierto, en la prensa occidental se lo justificó como una necesaria defensa frente a la inestabilidad política y el riesgo de que Irán se alineara con el bloque soviético. El último Shah y la Revolución Blanca. Tras el derrocamiento de Mossadegh, el Shah se consolidó como pieza clave de la estrategia geopolítica angloamericana. Recibió financiamiento, asesoramiento militar y respaldo político, inaugurando una etapa de relativa prosperidad económica, pero también de creciente autoritarismo. El joven monarca, que en sus primeros años había prometido respetar la Constitución, se convenció de que solo un poder personal fuerte podía garantizar la estabilidad. Para sostener ese proyecto, expandió enormemente el ejército y la burocracia estatal y creó el Savak, un poderoso servicio de inteligencia entrenado por la CIA y el Mossad, encargado de vigilar, censurar y reprimir toda forma de disidencia. Aunque el Parlamento seguía funcionando de manera formal, el sistema era controlado desde el Palacio, donde los partidos se reducían a plataformas de adhesión al régimen. El Shah utilizó su nuevo poder para continuar el legado modernizador de su padre y llevarlo aún más lejos. El principal motor para financiar estas transformaciones fue el petróleo. Tras la nacionalización impulsada por Mossadegh, el Shah firmó en 1954 un acuerdo que dividía los ingresos con un consorcio internacional formado por 8 grandes empresas. El subsecuente aumento de la producción nacional y el drástico encarecimiento del crudo tras la crisis energética de 1973 transformaron a Irán en uno de los principales exportadores mundiales y dispararon un ciclo de crecimiento acelerado. Su programa insigne fue la Revolución Blanca, una serie de reformas destinadas a occidentalizar el país y reducir la influencia de las élites.
Se reconocieron derechos civiles y políticos para las mujeres, se expandieron la educación y la sanidad, y se impulsó la industrialización. La reforma agraria fue el núcleo de este proyecto. Buscaba debilitar a los grandes terratenientes de la vieja nobleza rural, expropiando sus tierras para repartirlas entre el campesinado. Sin embargo, muchas de las parcelas entregadas resultaron demasiado pequeñas para sostener una familia. Esta situación provocó un éxodo masivo de campesinos pobres hacia los suburbios de Teherán y otras ciudades, alimentando un creciente descontento social. El Shah aspiraba a forjar una gran civilización que convirtiera a Irán en una potencia mundial, pero su proyecto, percibido como autoritario y ajeno a las tradiciones locales, fue acumulando tensiones y resentimientos. El poder y la riqueza se concentraron en un pequeño círculo de beneficiarios: la familia real, el ejército, los tecnócratas y los empresarios cercanos al régimen. El lujo y la ostentación del Shah y de Farah Diva reforzaron la percepción de una élite corrupta y arrogante. Por otro lado, la occidentalización acelerada trastocó las estructuras de poder tradicionales, incluyendo el clero, que vio estas reformas como una amenaza directa a la identidad islámica. Tras la desarticulación de las fuerzas nacionalistas, demoliberales y socialistas, el enfrentamiento con el Shah quedó en manos de guerrillas marxistas, como los Fedai y los Mujahidines, y de los sectores religiosos. La figura del ayatolá Ruhollah Jomeini, exiliado por sus críticas al régimen, se consolidó como el principal referente de la oposición. La crisis final llegó a fines de los años 70, cuando la recesión global y el descenso del precio del petróleo provocaron inflación, desempleo y un descontento generalizado. Las protestas masivas pronto desbordaron el aparato represivo y el Shah abandonó Irán en enero de 1979. El regreso triunfal de Jomeini desde el exilio marcó no solo el colapso definitivo de la monarquía, sino también el nacimiento de un nuevo régimen que redefiniría por completo la historia de Irán. La Revolución Islámica. La Revolución Islámica fue un proceso político y social que entre 1978 y 1979 provocó la caída de la monarquía del Shah y la instauración de un régimen islamista con rasgos populistas y antioccidentales. Aunque algunos analistas sostuvieron que se trató de un estallido súbito y fácilmente prevenible, prestigiosos historiadores como Abbas Amanat y Ervand Abramian coinciden en que fue el resultado de una larga acumulación de tensiones que la monarquía y su entorno se negaron a reconocer. La huida del monarca no significó un final claro, sino el inicio de una etapa de incertidumbre y pugna por el futuro de Irán. Durante las semanas que siguieron al regreso de Jomeini, el país vivió una rápida disgregación del antiguo orden. Se formaron comités revolucionarios que asumieron funciones de seguridad, administración y control político. Miles de simpatizantes se incorporaron a los cuerpos de guardianes de la Revolución Islámica, mientras tribunales revolucionarios comenzaron a juzgar y condenar a antiguos altos cargos del régimen depuesto. La monarquía fue desmantelada pieza por pieza, mientras multitudes participaban en manifestaciones favorables al cambio de régimen. Tras un referéndum que aprobó la creación de la República Islámica, se iniciaron los preparativos para redactar una nueva constitución. Las fuerzas revolucionarias no integraban un bloque monolítico. Por un lado estaban los liberales islámicos y los nacionalistas laicos, encabezados por Mehdi Bazargan, que aspiraban a un sistema democrático con referencias al Islam. Por otro, la red de clérigos próximos a Jomeini defendía institucionalizar su autoridad como líder supremo. El resultado fue una constitución híbrida, aunque fuertemente inclinada a la visión teocrática de Jomeini, quien fue declarado líder supremo de por vida, contando con poderes religiosos y políticos inimaginables para los monarcas históricos de Irán. Esta consolidación del poder clerical no fue producto de la improvisación. Desde los años 60, parte del clero chií había comenzado a reflexionar sobre su rol político y a desarrollar una doctrina que sostenía que los juristas religiosos no debían limitarse a orientar la vida espiritual, sino que podían y debían asumir la conducción de la sociedad.
Durante su exilio en Nayaf, Jomeini formuló la doctrina de la gobernanza del jurista, Velayat-e-Faqih. Según esta idea, en ausencia del imán oculto, la figura mesiánica del Mahdi, que algún día volverá a instaurar la justicia plena, correspondía a los juristas más virtuosos ejercer la autoridad política para proteger la comunidad musulmana, aplicar la ley islámica y resistir la injerencia extranjera. Su visión combinaba elementos del chiismo clásico con un discurso antioccidental y populista que denunciaba a Estados Unidos y a las potencias europeas como enemigos empeñados en someter al mundo musulmán y corromper su identidad, siendo el Shah un peón de ese proyecto de dominación cultural y económica. La República Islámica, guerra y consolidación. Tras su ascenso en 1979, muchos observadores pensaron que la República Islámica no sobreviviría. El régimen teocrático parecía anacrónico y carente de experiencia administrativa. Sin embargo, en pocas décadas logró consolidarse y convertirse en un orden político capaz de institucionalizar su poder sobre la sociedad y el Estado. El primer gran desafío fue la guerra contra Irak. El conflicto estalló en 1980, cuando Saddam Hussein invadió la provincia iraní de Juzestán. La contienda se prolongó durante 8 años, costó centenares de miles de vidas y sumió al país en una profunda crisis económica. Sin embargo, también reforzó la legitimidad de Jomeini y cohesionó la identidad nacional frente a un enemigo externo. Durante esos años, los guardianes de la revolución se consolidaron como una fuerza armada autónoma y, como es habitual en la guerra, el Estado amplió su control sobre la economía y la sociedad. En el frente interno, el régimen emprendió una campaña sistemática de islamización de la vida pública. Se reemplazaron jueces y funcionarios por clérigos formados en derecho islámico, se reinstauraron castigos coránicos y se abolieron normas civiles en materia familiar. Las universidades fueron cerradas temporalmente para ser depuradas de ideas occidentales y reabrieron bajo un control ideológico. En la vida cotidiana se impuso un código de vestimenta obligatorio para las mujeres, se segregaron espacios por género y se crearon patrullas de moral encargadas de vigilar la conducta social. La censura alcanzó libros, prensa, cine y música, mientras se reprimía minorías religiosas y se eliminaban símbolos vinculados a la monarquía y a la cultura preislámica. Tras la muerte de Jomeini en 1989, comenzó una etapa conocida como el Termidor, en la que se combinaron ciertas aperturas económicas con la preservación del poder clerical. Ali Khamenei fue designado nuevo líder supremo, mientras Hashemi Rafsanjani asumió la presidencia. Su gobierno impulsó la liberalización parcial de la economía y promovió grandes proyectos industriales. Sin embargo, los intentos de atraer inversión extranjera y recortar privilegios de fundaciones religiosas encontraron una resistencia feroz. En paralelo, Irán proyectó su influencia mediante la fuerza Quds, que financió y entrenó a Hezbollah en Líbano y apoyó a milicias chiíes en Irak, Siria y Yemen. En América Latina, redes vinculadas a Teherán y Hezbollah fueron señaladas por la justicia argentina como responsables del atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y del ataque a la AMIA en 1994. Décadas después, ambos crímenes siguen sin resolverse y cobraron nueva relevancia con la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015, quien fue encontrado en su departamento con un disparo en la cabeza un día antes de presentar su extensa investigación sobre el rol de Irán, la penetración de sus redes en la región y el presunto encubrimiento de autoridades del gobierno kirchnerista. A fines de los años 90 surgió una nueva generación reformista. En 1997, Muhammad Khatami ganó las elecciones con un discurso de apertura política, acercamiento a Occidente y ampliación de libertades civiles. Durante su mandato, proliferaron medios independientes, se debatió públicamente la relación entre Islam y democracia y se aprobaron reformas que flexibilizaron la censura y ampliaron algunos derechos de las mujeres. Pero el impulso reformista encontró límites claros.
El Consejo de Guardianes y el aparato judicial, dominados por sectores conservadores, vetaron leyes, cerraron medios y persiguieron a activistas e intelectuales. El panorama internacional tampoco ayudó. En 2002, George W. Bush incluyó a Irán en el eje del mal, reforzando la línea dura interna. Tras cumplir 2 mandatos, Hatami se retiró en 2005 y el espacio reformista perdió fuerza frente a la candidatura de Mahmoud Ahmadinejad, que representaba el retorno a un discurso más intransigente. Irán contemporáneo. La llegada de Mahmoud Ahmadinejad a la presidencia de Irán en 2005 marcó un viraje hacia el endurecimiento ideológico. Proveniente del sector ultraconservador y respaldado por la Guardia Revolucionaria, Ahmadinejad prometió combatir la corrupción, redistribuir la renta petrolera y devolver la pureza original al proyecto revolucionario islámico. Durante su mandato, adoptó una diplomacia y una retórica abiertamente hostiles contra Estados Unidos e Israel, mientras impulsaba con firmeza el programa nuclear iraní, lo que desató una fuerte reacción internacional y derivó en sanciones económicas de gran impacto. En el plano interno, promovió una política populista basada en programas asistenciales y subsidios financiados con la renta petrolera, ayudas directas en efectivo a millones de hogares y subvenciones masivas a combustibles y alimentos. Estas medidas buscaban mitigar la desigualdad y el costo de vida, pero terminaron provocando un fuerte aumento de la inflación, desequilibrios presupuestarios, distorsiones de precios y un crecimiento económico volátil. Su reelección en 2009, en medio de acusaciones de fraude electoral, desató las mayores protestas desde la Revolución Islámica. El movimiento verde congregó a millones de manifestantes que reclamaban elecciones limpias, siendo violentamente reprimidos. Mientras tanto, el aislamiento diplomático llevó a Irán a intensificar su búsqueda de aliados y mercados alternativos. Ahmadinejad apostó por ampliar la presencia iraní en Hispanoamérica, tejiendo alianzas con gobiernos de izquierda contrarios a Washington. Su principal socio fue Hugo Chávez, con quien firmó decenas de acuerdos políticos, energéticos e industriales. A través de Venezuela, Irán estrechó vínculos con Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Argentina. En paralelo, surgieron denuncias sobre una presunta triangulación entre Teherán, Caracas y Buenos Aires destinada a proveer de forma encubierta tecnología nuclear al régimen iraní. Según el testimonio de exfuncionarios chavistas, en 2007 Ahmadinejad pidió a Chávez que mediara ante los Kirchner para obtener cooperación argentina en materia nuclear, a cambio de pagos millonarios y el compromiso de no avanzar con las capturas por el atentado a la AMIA. Estas acusaciones no fueron probadas judicialmente, aunque se esperaba que el fiscal Alberto Nisman presentara evidencia incriminadora. Tras el desgaste de Ahmadinejad, en 2013 llegó a la presidencia Hassan Rouhani, un clérigo moderado que prometió distensión con Occidente y reformas económicas. Bajo su mandato, Irán firmó en 2015 el acuerdo nuclear que limitaba el programa atómico a cambio del levantamiento parcial de sanciones. Pero en 2018, la retirada unilateral de Estados Unidos bajo la administración Trump reactivó la presión económica y reforzó a los sectores más duros del régimen. La elección de Ebrahim Raisi en 2021 consolidó un nuevo ciclo autoritario. La represión se intensificó mientras el país reforzaba sus vínculos con Rusia, China y buscaba sortear el aislamiento internacional. En 2022, la muerte de Mahsa Amini a causa de los golpes recibidos tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo, desencadenó protestas masivas. Aunque fueron duramente reprimidas, las movilizaciones y expresiones de rechazo siguen hasta hoy, evidenciando una fractura social profunda. En 2025, Irán sigue siendo un actor central en Medio Oriente. El país enfrenta una grave crisis económica, restricciones políticas
y tensiones crecientes con Occidente por su programa nuclear. Masoud Pezeshkian, un dirigente reformista, asumió la presidencia prometiendo apertura y moderación, aunque su margen de maniobra permanece limitado por la Guardia Revolucionaria y el liderazgo supremo de Jamenei. Por otro lado, Mohammad Reza II, hijo del último Shah, ha ganado visibilidad como símbolo de cambio en el exilio, aunque sin capacidad real de transformar el sistema desde afuera. El futuro de Irán permanece incierto, oscilando entre la continuidad autoritaria, las ansias de reforma y el riesgo constante de una nueva escalada regional o mundial. En definitiva, esa ha sido siempre la historia del país, la tensión entre conquistar y ser conquistado, entre resistir la influencia ajena y al mismo tiempo asimilarla, entre adoptar ideas foráneas y reafirmar una identidad propia que nunca llegó a disolverse. Este canal es un proyecto que construyo en solitario durante mi tiempo libre. Si valorás este contenido y querés que siga mejorando y profesionalizándose, podés ayudar compartiéndolo, suscribiéndote o dejando un me gusta. También podés ayudar económicamente a través de Patreon o las membresías de YouTube, donde accedes a mis videos exclusivos reservados para la Gentry. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo.